Hola a todos. El día de hoy vamos a estar viendo en este corto video cómo configurar contactos tipo bonded o el uso de shared topology en nuestros modelos. Veamos entonces de qué se trata esta tecnología. Cuando nosotros tenemos la simulación de un ensamble, ¿cierto? Normalmente es muy interesante o necesitamos incluso de alguna forma considerar la interacción entre las distintas partes. Es decir, en el mundo real las partes no son capaces de penetrar la una dentro de la otra, ¿cierto? Ocupar el mismo espacio. Pero en el modelo matemático de elementos finitos esto es posible. Por lo tanto, nosotros debemos definir algún tipo de interacción que evite este comportamiento si eso es lo que deseamos. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una rueda donde tenemos el componente que vendría siendo como la zona, el ring de montaje, y tenemos la manzana o el cubo central donde va a ir ajustado el eje, por ejemplo, de tracción. Debemos definir contactos entre estas distintas partes para poder transmitir cualquier tipo de fuerza, el torque y desplazamientos relativos que finalmente nos van a generar el estado de esfuerzos correcto en nuestro modelo de simulación. Lo mismo sucede en este otro ejemplo donde tenemos un pequeño ensamble de una placa con un pequeño soporte doblado y sujetado a través de dos tornillos de fijación. Fíjense que nosotros debemos manejar la definición de distintas interacciones, por ejemplo, entre la parte plana de la placa base y la parte vertical de nuestra placa doblada, las cuales deben apoyarse la una sobre la otra. Y los pasadores o tornillos pues deben ser capaces de sostener en su lugar las dos distintas partes a través de contactos en las superficies cilíndricas tanto del agujero como del vástago de estos pasadores. De esa forma podremos modelar correctamente la interacción entre las partes. También sabemos que dentro de ANSYS tenemos distintos tipos de contactos. Por ejemplo, existen contactos con fricción, que son los que permiten la separación y la consideración de la fricción relativa entre las partes, la cual vendría siendo el tipo de contacto más completo dentro de la simulación. Pero también existen otros tipos como el tipo bonded, en el cual nosotros solamente estamos considerando que las partes están completamente solidarias entre sí. Es decir, no vamos a permitir ningún deslizamiento ni ninguna separación. Y esto es común y bastante usado en muchas posibilidades. Y es el tipo de contacto en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar aquí de cómo representar ese tipo de contacto al que vamos a llamar pegado, es decir, con las piezas completamente unidas. Lo primero que podemos hacer es utilizar un contacto tipo bonded, el cual vamos a definir en ANSYS Mechanical y nos va a permitir la utilización de elementos de contacto entre las dos superficies, definiendo matemáticamente una condición que evita la penetración y a su vez evita el deslizamiento y la separación. También podemos utilizar otra técnica que se llama shared topology, la cual se utiliza definiendo una serie de interfaces en el software de geometría. Por ejemplo, puede ser hecho en Space Claim o Discovery, y allí nosotros vamos a crear lo que se llama una malla conforme, donde la malla va a ser compartida entre las dos partes, es decir, en la superficie de contacto vamos a utilizar los mismos nodos para los dos lados representados por los dos sólidos. Es decir, no va a haber elementos de contacto, sino que va a ser una malla continua que puede tener diferentes materiales. Y aquí, en este caso, no hay elementos de contacto, sino que es básicamente un solo, digámoslo así, un solo cuerpo de diferentes materiales. Con eso, entonces ya podemos pasar al software para entender un poco mejor cómo funciona este tipo de tecnología en ANSYS Mechanical. Muy bien, estamos aquí ya en ANSYS Workbench y aquí tenemos dos modelos. Uno donde vamos a ver el contacto tipo bonded y el otro donde vamos a ver shared topology. Entonces, iniciando con nuestro modelo bonded, vamos a ver qué pasa cuando nosotros creamos este tipo de contactos. Vamos a ir aquí al bonded y tenemos nuestro ensamble. Vamos a reducir un poco esta ventana y tenemos las diferentes partes. Aquí es importante notar que tenemos diferentes regiones de contacto, ¿cierto? Donde todas las superficies que tienen algún tipo de contacto, puede ser superficies que están tangentes una contra la otra, el software automáticamente va a crear un par de contacto entre ellas. Entonces aquí podemos ver las diferentes posibilidades de interacción, de tal forma que
tenemos la definición de esos contactos. Fíjense que todos por defecto son tipo bonded. Si yo lo quiero cambiar, lo único que tengo que hacer es abrir esta opción y escoger un tipo diferente. Como estamos trabajando en tipo bonded, pues lo vamos a dejar de esa manera. Vamos a ir por acá, vamos a revisar un poco las condiciones de frontera que vamos a aplicar. Vamos a agregar un soporte fijo, un fixed support, en toda esta superficie, representando como el muro así, digámoslo. Y tenemos aquí una fuerza aplicada en este agujero, en esta dirección horizontal. Muy bien, entonces vamos a generar nuestra malla. Esperamos nosotros encontrar un desplazamiento continuo entre las diferentes partes, ya que tenemos los contactos bonded definidos por defecto. Si yo hago zoom por acá en esta zona, ustedes pueden notar claramente cómo la malla, por ejemplo, de la parte gris, es diferente a la malla de la base, de la placa. Fíjense que los nodos no coinciden, los vértices están completamente independientes, mostrándonos que la malla de cada una de las partes es independiente de la malla de la parte adyacente. Y están excomunicadas a través del contacto. Si yo resuelvo el modelo, pues voy a encontrar el desplazamiento y podemos notar los resultados. Excelente, ya está resuelto. Y fíjense cómo el desplazamiento de las partes es continuo. Es decir, nosotros no estamos viendo ningún tipo de discontinuidad, salto o interpenetración entre las partes, sino que realmente está capturando el efecto de tener un ensamble, que es lo que queríamos nosotros para este caso. Entonces, esa es la primera técnica. En este caso, recuerden que estamos utilizando elementos de contacto y por lo tanto vamos a tener esos elementos en nuestro modelo. Volvamos por ahora entonces a nuestro Workbench y fíjense que aquí vamos a trabajar ahora en el Shared Topology, en la metodología Shared Topology. En este caso lo que vamos a hacer es abrir inicialmente la geometría. Lo puedo hacer aquí con clic derecho. Realmente ya la tengo abierta y por eso aparecen sombreados en gris. Vamos a pasar directamente a la geometría. Y aquí tenemos nuestro ensamble. Entonces tenemos las mismas partes, pero acá vamos a utilizar la técnica de Shared Topology. Para eso vamos a ir aquí a la pestaña Workbench y tenemos estos botones en la zona central. Tenemos Share y Unshare. Entonces si yo hago Share, me va a aparecer aquí una serie de zonas resaltadas en color rojo, que son las zonas que el software automáticamente ha detectado dentro de la tolerancia definida. Entonces fíjense, por ejemplo, que estamos utilizando una tolerancia de 0.2 milímetros. Y aquí fíjense que hay una zona donde comienza la superficie curva y está cerca aún de la superficie plana, a una distancia menor del gap definido. Entonces la está capturando y está definiendo una superficie Shared Topology aquí. Supongamos que no queremos eso. Simplemente voy a reducir este valor. Entonces ahora ya no está dentro de la tolerancia, por lo tanto queda separado de la unión. Realmente esto ya depende pues de cada modelo. Ustedes van a definir, dependiendo de sus necesidades, cuál será el valor de su tolerancia. Vamos a definir que estas superficies están correctas. Simplemente le damos OK en esta herramienta y ya podemos notar estas líneas en color rosa aquí en los bordes que nos muestran cómo el Shared Topology ha sido definido. Muy bien, con eso entonces podemos pasar a Workbench y vamos a actualizar, a refrescar esta información en nuestro modelo de mecánica. Una vez está listo, podemos volver a Mechanical y tenemos ahora, vamos a cerrar acá, tenemos aquí Shared Topology. Si nosotros analizamos nuestro modelo, aquí aparece una región de contacto aún así creada por defecto entre estas dos caras. Fíjense que es las caras que estábamos hablando. En este caso es la cara curva y el resto de la cara roja. Fíjense que realmente la zona de contacto no está siendo considerada. Podríamos dejarla o no, dependiendo de nuestras necesidades. En este caso, simplemente la voy a eliminar para no tenerla en cuenta en mi modelo. Muy bien, ahora no tengo contactos. Vamos a generar la malla. De nuevo. Y fíjense en una nueva condición que ha sucedido. Recuerden que cuando hablábamos de Shared Topology estamos diciendo que tenemos una malla conforme. Eso significa que entre las dos superficies o entre las dos partes se va a compartir la malla. Y esto es claro aquí cuando estoy seleccionando este nodo. Fíjense que hay un solo nodo que pertenece a la zona amarilla, a la parte amarilla, y otro que pertenece, el mismo nodo pertenece a la
parte en color verde. Lo mismo sucede aquí en la cabeza de los tornillos. Fíjense, estos nodos son los mismos. Por lo tanto, no estoy creando elementos de contacto en mi modelo, lo cual va a reducir el tiempo de cálculo. Supongamos que tenemos un gran ensamble con muchas partes, pues obviamente si yo tengo muchos elementos de contacto, el tiempo de cálculo se va a aumentar. Por lo tanto, yo quisiera, si mi contacto lo quiero definir tipo bonded, es preferible utilizar la aproximación de Shared Topology para reducir el tiempo de cálculo. La fuerza sigue definida. Ahora lo único que nos queda es por definir el soporte fijo en esta superficie. Perfecto. Y ya podemos resolver nuestro modelo. Entonces estamos resolviendo, fíjense que incluso es más rápido, podemos notarlo acá. Y notamos la misma respuesta comparada con el modelo que teníamos anteriormente. Y generando el mismo efecto de tener diferentes partes que incluso pueden estar definidas en materiales diferentes sin ningún problema. Muy bien, eso ha sido entonces todo por este video. Espero que haya sido de interés para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olviden, si ustedes quieren aprender más sobre este tipo de técnicas de modelamiento computacional, pues no olviden pasar por el sitio web del Instituto ESSS, donde podrán encontrar diferentes cursos donde van a haber presentaciones mucho más profundas en todos estos tópicos. Muy bien, hasta la próxima. Si quieres saber más sobre simulación computacional, haz clic en el enlace a continuación y accede a nuestro sitio web. El instituto cuenta con una plataforma con más de 30 cursos intensivos en simulación. Todos los cursos son 100% online y grabados. Accede al enlace en la descripción.